Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy es 29 de marzo del 2020. Estamos en ahora nuestra clase pregrabada para el día de mañana en metodología de la investigación. Esta clase la vamos a dedicar a un análisis bastante, digamos, profundo sobre este documento que es el reglamento de graduación de nuestra universidad. Eh, Analizando sobre todo las formas de titulación que nuestra universidad tiene para que tú puedas titularte. Es muy importante esto porque así tú tienes muy claro, bien clara, la situación de cómo poder o qué estrategia tomar para tu titulación. He preparado esta presentación que tiene el nombre de modalidades de graduación de pregrado, y este es un pequeño, sobre todo, análisis. Ok, en este análisis quiero sobre todo referirme a un documento, como te había dicho, que es este documento, que es el reglamento de graduación del 2016 de nuestra universidad, donde obviamente está estipulado perfectamente estas modalidades, ¿no? Se encuentran en el título tercero, que tiene el nombre de modalidades de graduación para el pregrado y el posgrado. Capítulo uno, donde indica que son modalidades de graduación para pregrado, y comenzando sobre todo en un resumen en el artículo 12, parágrafo segundo, donde las carreras de licenciatura tienen estas vías, estas estrategias, estos caminos para la titulación. Uno, la tesis; dos, el proyecto de grado; el examen de grado; el trabajo dirigido; y la graduación por excelencia, ¿no? Esas son las vías que tú puedes optar para la titulación de nuestra universidad. Vamos con la tesis, ¿no? La tesis que está estipulada en el artículo 24 de este documento, que es el Reglamento de Graduación 2016 de nuestra universidad. Eh, Dice que es un trabajo de grado propio de los niveles de licenciatura y de posgrado. Aquí es importante recalcar estos elementos. Se caracteriza por la determinación y solución de un problema práctico y o científico significativo de mayor nivel de generalización a través de la selección de procedimientos y métodos de investigación teórico y o empíricos propios del objeto del profesional. Puede adoptar un carácter descriptivo, histórico o actual o experimental. Sus conclusiones o recomendaciones deben ser de potencial aplicación práctica. Estos deben constituir aportes concretos al desarrollo de la ciencia, la técnica o la tecnología en dependencia de la carrera de que se trate. Aquí es importante puntualizar tres elementos. Primero, de que es un trabajo que, digamos, está marcado, centrado en un problema práctico, científico. Este problema obviamente se lo tiene que desarrollar en el planteamiento del problema, que es uno de los acápites en la estructura de la tesis, ¿no? Y se va, digamos, se lo observa reflejado en la pregunta de investigación, ¿no? El segundo elemento es esta selección de procedimientos y métodos de investigación teórica y o empíricos propios del objeto del profesional, es decir, que se tiene que desarrollar dentro del marco de un procedimiento y de métodos de investigación, ¿no? Que también esto se lo desarrolla en uno de los acápites de nuestra estructura de tesis. Y por último, sus conclusiones o recomendaciones deben ser de potencial aplicación práctica. Esto es también interesante porque debemos llegar a conclusiones muy prácticas. Pero hay una transversal entre estos tres elementos, que tiene que tener este tema que tú vas a desarrollar en la tesis, tiene que tener mucha relación, como dice acá, dependencia de la carrera de que se trate. O sea, si has estudiado Derecho, tienes que tomar un tema jurídico. Si has estudiado administración de empresas, tendrás que tomar un tema sobre administración de empresas. Por eso es importante
en un primer momento arrancar con esa reflexión, o sea, ¿por qué estás estudiando, por ejemplo, un tema de educación? Pero es que la educación no es solamente un tema, digamos, solo en el mundo de la epistemología de la ciencia, sino el tema de la educación tiene muchas relaciones con otras disciplinas, otras ciencias, por ejemplo, política educativa, por ejemplo, administración educativa, ¿no? Entonces, eso implica de que obviamente nosotros podamos como husmear por otras temáticas que supuestamente están relacionadas con otras disciplinas, pero ver esto que se llama la transdisciplinariedad, ¿no? Por ejemplo, temas como administración educativa, política educativa, que no se marcan exclusivamente en una disciplina, sino que recurren a elementos, aportes, lecturas y análisis de dos o varias disciplinas. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos al proyecto de grado que se encuentra estipulado en el artículo 28 de este documento. Es una alternativa del trabajo de grado para los niveles de técnico superior y licenciatura, con variaciones en profundidad y complejidad propias de cada nivel. Consiste en la elaboración de un proyecto o propuesta para la solución de un problema práctico, a través de procedimientos, metodología y estrategias de desarrollo de una rama específica de la ciencia, técnica o tecnología. Requiere una investigación y fundamentación teórica previa en menor escala, así como la exposición de los métodos de investigación adoptados para la elaboración del proyecto, tanto en los componentes teóricos como prácticos. Sus resultados deben constituir aportes al desarrollo científico, técnico y tecnológico de la carrera correspondiente. Es un trabajo escrito que cumple con las exigencias de la metodología científica, describe un conjunto ordenado de recursos, acciones conducentes a generar propuestas de innovación, modernización o desarrollo tecnológico. Aquí nuevamente rescatar unos cuantos elementos, estas variaciones en profundidad y complejidad. Claro, no es lo mismo en la profundidad y en la complejidad del armado reflexivo de la misma estructura del proyecto de grado como por ejemplo con la tesis. Pero sí, en ese segundo elemento, es el proyecto tiene que también tener que como centro un problema práctico, ¿no? Y este problema práctico se lo debe analizar en el marco de procedimientos y metodologías o estrategias de desarrollo de una rama específica de la ciencia. Es decir, el proyecto tendría que estar súper relacionado con la disciplina que tú has estudiado, ¿no? No me puedes hacer un proyecto digamos, que esté en el marco de otra disciplina, ¿no? La propuesta de un puente, no sé, un puente en un X lugar como proyecto de grado en Derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, no. Se requiere una investigación y fundamentación teórica. Estos son elementos fundamentales porque los vamos a ver al final que el proyecto también tiene obviamente un fundamento metodológico y tiene un fundamento de investigación. Vamos a ver esto en la estructura del documento, es decir, cómo también la metodología de investigación se ve reflejada en la estructura del proyecto de grado. ¿Ok? Vamos al 32, que es el examen de grado. Consiste en una prueba oral y o escrita que evalúa el cumplimiento de los objetos del plan de estudio y las competencias alcanzadas. Responde a la valoración de parte del estudiante del dominio de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes correspondientes a su perfil profesional. Este elemento es muy importante, ¿no? Es una prueba oral o escrita, ¿no? Que evalúa los objetivos del plan de estudios, o sea, bueno, este es un examen de grado, es un examen sobre casi una de las líneas que se disponen en tu carrera para que tú puedas desarrollarlo, desde lo doctrinal hasta lo más procedimental, en el caso de derecho, por ejemplo, ¿no? Desde las líneas o desde las bases epistemológicas hasta las estructuras más desarrolladas que tú has estudiado en estos 4 o 5 años, ¿no? De desarrollo de tu carrera universitaria. Bueno,
en cada carrera casi el examen de grado tiene obviamente su estrategia, sus procedimientos, que eso se lo puede observar en el marco del mismo documento que estamos analizando, que es el reglamento. Ver, por ejemplo, los requisitos, cómo es el tema de la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al trabajo dirigido, que es en el artículo 36. Consiste en la elaboración de un trabajo específico, un proyecto potencialmente aplicable a una institución o empresa público-privada. Responde a las necesidades concretas de la empresa o institución o a propuestas del estudiante acordadas y aprobadas previamente mediante un convenio entre la institución y la Universidad Privada Franz Tamayo. Esto es muy interesante porque el trabajo dirigido es realizar una investigación, es así, sobre un tema específico que puede ser otorgado por la institución, puede ser, digamos, localizado por el estudiante realizando un trabajo en esa institución. Por eso se fundamenta en un convenio que tiene que haber entre la institución y la universidad para que este estudiante pueda desarrollar un trabajo en la institución y lograr analizar, observar algún problema que tenga una profundidad obviamente, digamos, interesante y formular de eso su tema de investigación, ¿no? Después vamos a ver también la estructura, ¿no? Graduación por excelencia, el artículo 40 es una modalidad para la obtención del diploma académico de técnico superior o de licenciatura que exime al estudiante sobresaliente, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahí tenemos el repertorio de estos 5 puntos importantes. Este estudiante tiene que tener un promedio que sea mayor a 90 sobre 100 de puntuación, haber aprobado todas las asignaturas en la primera instancia, haber concluido su formación en un tiempo no mayor al establecido en el plan de estudios, no haber reprobado ninguna materia, no haber abandonado ninguna asignatura. Bueno, esta modalidad es muy interesante porque, bueno, a esta modalidad sobre todo acceden los estudiantes que son sobresalientes, pero yo también aquí tengo mis observaciones, ¿no? Que las podemos discutir al final de esta pequeña presentación. Vamos ahora a este cuadro, que es un cuadro bastante interesante, que es un cuadro comparado de las estructuras de, sobre todo, tres de las alternativas de titulación en el marco de sus modelos de documentos, ¿ok? Lo voy a desarrollar esto en el siguiente video. Gracias.